A veces se me corta el internet y se me sale. ¿Qué es, no? Es un modelo de examen, como le decía. Este de acá es... Bueno, no lo tengo la imagen del examen. Ya. No la tengo, se están uniendo todavía más compañeros. Ya como le decía, ¿no? Ayer, la mayoría de los ejercicios de lo que es empuje hidrostático no tienen ¿no? No tienen un esquema como un DAT. O sea, la mayoría de estos ejercicios solamente tienen el enunciado. Ya el esquema ustedes tienen que hacerlo en base a su enunciado. Así que muy importante es, o sea, en otras palabras, tienen que interpretar de forma correcta lo que le dice su enunciado. Una vez que lo interpreten, pues empiezan a hacer su diagrama y empiezan a resolver el problema, ¿cierto? Entonces, miren, este ejercicio acá, como les decía, es un modelo. Es reciente nomás este modelo, es del semestre 2-2019. Sí, le tocó a un amigo este modelo, ¿sabes? ¿Qué es lo que dice? Un gran recipiente abierto de 1 metro de diámetro contiene 3 fluidos cuyas densidades son 0,69, 1,547 y 1,113. El fluido que está en el fondo tiene un espesor de 2 metros. El fluido que está en el medio tiene un espesor de 2 metros igualmente. Y el fluido que está en la parte superior tiene un espesor de 3,20 metros. Entonces, lo que nos dice es que se introduce un material en forma de bloque cilíndrico que tiene un determinado área y tiene un diámetro de 30 centímetros y una altura h. Entonces, después que se estabiliza, queda 1/4 de su altura h dentro del fluido inferior y 1/6 de su altura h dentro del fluido que se encuentra en la parte superior. Entonces, con todos los datos, lo que nos pide es determinar el peso específico del bloque cilíndrico en newtons o de metros cúbicos. Pues bueno, tienen que leer y interpretar lo que le dice su enunciado. Lo que nos dice el enunciado es algo así, miren. Es algo así el enunciado. Lo que tenemos acá es un recipiente, ¿cierto? Esta parte de acá es un recipiente que contiene 3 fluidos. Entonces, esos 3 fluidos, yo no sé cómo están distribuidos, ¿cierto? Yo no sé si este de acá, no sé cuál es su densidad, no sé si es el de 0,69, el de 1,547, no sé cómo están distribuidos esos 3 fluidos, pero yo sé que este recipiente sí los contiene. Entonces, después de un tiempo, es que a ese recipiente se le introduce este bloque cilíndrico, que lo dice el enunciado, ¿cierto? Acá está. No dice, ¿no? Se introduce un bloque cilíndrico de área A, como lo que vemos acá. Lo introduzco ese bloque cilíndrico y ¿qué es lo que pasa? Luego de un tiempo dice que se estabiliza, ¿cierto? Ese bloque cilíndrico. Entonces, al estabilizarse, queda como sumergido 1/6 de su altura en el fluido que parte superior, 1/4 de su altura del fluido sumergido en el fluido de la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede luego de que introduzco este bloque cilíndrico. Entonces, ese sería el esquema de este ejercicio de acá. Como le decía, ¿no? Yo sé que este recipiente, aparte de contener el bloque cilíndrico, contiene 3 fluidos, ¿cierto? Y esos fluidos yo no sé la distribución, o sea, yo no sé cómo están distribuidos, no sé cuál es la densidad de este y no sé cuál es la densidad de este. O sea, me dan como dato las densidades, pero no conozco cómo están distribuidos, ¿cierto? Entonces, ese va a ser estas densidades de acá, que me dan como dato. Me están dando las densidades relativas, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando me dan densidad relativa, para hallar la densidad del fluido, lo único que hago es multiplicarlo por 1000. O sea, ¿qué significa 1000? Significa la densidad del agua, ¿cierto? 1000 kilogramos de metros cúbicos. Entonces, 0,69 multiplicado por 1000 es 690. Lo mismo para la densidad 2 y para la densidad 3. Lo multiplico por 1000, que es la densidad del agua. Entonces, yo ya conozco las 3 densidades, pero no conozco cómo se distribuyen. Entonces, para distribuirlas, recordemos, ¿cierto? Ese concepto, que si un fluido tiene mayor densidad, este va a tender a sumergirse, ¿cierto? O si un fluido tiene menor densidad, entonces este va a tender a flotar sobre el fluido. Entonces, recordemos ese concepto. Entonces, viendo nuestro fluido, eso que los 3 que me da como dato, 1,547 es mayor, ¿cierto? A 0,69 y a 1,13. Entonces, ese fluido de ahí va a ir a la parte inferior, porque es el más denso, o sea, es el de mayor valor numérico. ¿Qué pasa con los otros fluidos? El segundo va a ser la densidad 3, ¿cierto? Porque es 1,113.
Entonces es el que está intermedio, ¿cierto?, entre estos valores. Y por último, el más liviano va a ser el fluido de densidad 1, el de 0,69. Entonces ese va ahí en la parte superior porque su densidad es mucho menor. Entonces, ese sería el esquema de mi enunciado. Ahora, algo muy importante acá que de aclararles, ¿no? El enunciado me daba como dato los espesores de los fluidos, ¿cierto? 2 metros, 2 metros y por último 3,20 metros, ¿cierto? Esos datos ahí no los voy a utilizar para la solución del problema. ¿Por qué? Porque esos espesores de ahí, de los fluidos, eran datos antes de que se haya introducido el bloque cilíndrico. O sea, cuando se introduce el bloque cilíndrico va a haber un cambio, ¿cierto? Entonces no lo utilizo esos datos de ahí. Así que esos datos, no, a mí lo que me interesa del esquema es H1, H3 y H2. Estos datos me van a ayudar a calcular el volumen sumergido y por ende voy a calcular el empuje, ¿cierto? El empuje del cuerpo. Entonces, para este ejercicio solamente me interesa H1, H2, que representa, ¿cierto?, la porción del cilindro que está sumergido en uno de esos fluidos. Entonces, ya la distribuí las densidades y ya grafiqué mi H1, H2 y H3, ya las grafiqué. Entonces, podemos comenzar, ¿no?, con la solución del problema. Entonces, dijimos, ¿no?, que en la anterior clase, para la solución de estos tipos de problemas, lo que se hacía era una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria de fuerzas verticales y la igualamos a 0. Entonces, para hacer esa sumatoria de fuerzas verticales, es necesario conocer todas las fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. Entonces, este es mi sistema acá, un cilindro sumergido en 3 fluidos. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas, cierto? ¿Cuáles son esas fuerzas que intervienen sobre dicho sistema? Pues bueno, la primera fuerza que voy a tener va a ser el peso. El peso, ¿cierto? El peso del cilindro. Estamos hablando de un solo cilindro, entonces solamente voy a tener un peso. ¿Qué más voy a tener? Un empuje. Este empuje de acá es producto del fluido de densidad 2. O sea, son 3 fluidos, significa entonces que van a haber 3 empujes, ¿cierto? Entonces, el empuje 2 solamente habla del fluido de color beige. Entonces, voy a tener otro empuje más, pero ya de este fluido de acá, que es de color plomo, que es el de densidad 3. Y voy a obtener otro empuje más, que es producto de este fluido, ¿cierto?, de densidad 1. Entonces, esos son los 3 empujes que me aparecen, ¿cierto?, que me aparecen en el sistema. O sea, son 3 porque tengo 3 fluidos diferentes, ¿cierto? Entonces, estas son las 4 fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. Entonces ya no hay más fuerzas, ¿cierto?, que intervengan sobre dicho sistema. Habíamos visto en la anterior clase, el día de ayer, que en algunos ejercicios habían fuerzas externas, ¿cierto?, como el caso de una fuerza necesaria para sumergir el bloque. Entonces había una fuerza externa ahí. Si fuese así el caso, entonces se lo tomaría en cuenta esa fuerza. Pero para este caso de acá no. Solamente tengo eso del bloque y los 3 empujes porque son 3 fluidos y el cilindro está sumergido, ¿cierto?, en los 3 fluidos. Por eso es que aparecen los 3 empujes. Pues bueno, ya analicé todas las fuerzas que intervienen sobre dicho sistema y lo que prosigue es pues sumar, ¿cierto?, sumar las fuerzas. Pero hay algo hay algo que hay que hacer antes de sumar todas las fuerzas y es determinar H sub 3. Y es muy importante eso porque si no conozco H sub 3, que no me lo estaban dando como dato, de acá, mira. Si no conozco H sub 3, yo no voy a poder calcular el empuje 3. ¿Por qué? Recordemos la fórmula del empuje. Es la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, el empuje 3 está trabajando con el volumen sumergido que está en el fluido. Entonces, solamente con ese volumen está trabajando. Entonces, yo para calcular el empuje 3, sí o sí necesito conocer cuánto está sumergido en el fluido de densidad 3, es decir, H sub 3, ¿cierto? Necesito conocer esa cota. Entonces, para calcular H sub 3, es solamente un artificio lo que se hace. O sea, una suma complementaria podemos llamarla. ¿Por qué? Conozco H sub 1, ¿cierto? Es un sexto de H. Conozco H sub 2, que es un cuarto de H. Entonces, yo sé que el total, o sea, la altura total del cilindro es la suma de las 3, ¿cierto? De H1, H2 y H. Entonces, para conocer
H sub 3, pues lo único que hago es despejo y reemplazo los datos de H sub 1 y H sub 2, que estos de acá era un dato del enunciado. Está acá, un de su altura y un cuarto de su altura. Lo único que hago es despejar nomás. Despejo H sub 3 y voy allá el valor. Entonces, de esa forma hallaban el valor de H sub 3. Era una suma nomás, ¿cierto? Una suma complementaria. O sea, este de acá más este de acá más este de acá me originaba el valor de H. O sea, el total de H. Pues bueno, con eso hallo H sub 3 y ya tranquilamente puedo hallar el empuje 3, ¿cierto? Aplicando su fórmula. Pues bueno, eso era el primer paso de este ejercicio. No sé si tienen preguntas de esta primera parte, de este ejercicio acá. Hasta esta parte. Ya, entonces, continuando, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que había hecho, no? Hasta el anterior ejercicio. Lo único que había hecho era hallar H sub 3, había analizado todas las fuerzas, ¿cierto?, que intervienen sobre dicho sistema, es decir, el empuje 1, el empuje 3, el empuje 2 y el peso, ¿cierto? Y también lo que había hecho era distribuir las densidades, ¿cierto? Porque vieron que los datos no me lo daban de una forma ordenada. Entonces, las densidades tengo que distribuirlas conforme la teoría. O sea, el más denso, el que es menos denso es el que va en la parte de arriba. Entonces, de esa forma tienen que realizarlo en este ejercicio de acá. Pues bueno, entonces, hecho eso, ¿no? Allí H sub 3, grafiqué las fuerzas y distribuí las densidades. Entonces, acá tengo todos mis datos. Y estas son las fórmulas que voy a utilizar para la solución de este problema, que también lo habíamos visto ayer, ¿no? Esta es la fórmula de empuje, que es la definición nomás. Y esta es una forma de calcular el peso, que ahorita le voy a explicar de dónde sale esta fórmula. Ahorita lo vemos. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. O sea, una vez que ya conozco las variables, ya sé qué fuerzas intervienen, pues bueno, hago la sumatoria de fuerzas verticales y las igualo a 0. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que me decía el enunciado? Se introduce el cilindro y este se estabiliza, ¿cierto? O sea, va a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Pues bueno, tengo 3 empujes, ¿cierto? Los 3 son positivos porque los 3 están apuntando hacia arriba. En cambio, el peso es negativo, ¿cierto? Porque está en sentido hacia abajo. Entonces, lo único que hago es pues, despejar. Despejo, el peso lo paso al otro miembro con negativo y me queda esta expresión de acá. Entonces, de esta expresión, mi única tarea ahora es reemplazar por sus fórmulas. O sea, ¿cuáles son las fórmulas de empuje 1, de empuje 2, de empuje 3 y del peso del cuerpo? Son estas de acá. Es lo que habíamos visto ayer. Pues miren, nosotros si recordamos, la fórmula de empuje es esta definición. Miren. El empuje se define como la densidad del líquido, o sea, donde está sumergido, multiplicado por el volumen sumergido por la gravedad. O sea que miren este ejemplo acá de este iceberg, que está sumergido en agua de mar. El empuje va a actuar sobre él. En este caso, entonces, el empuje va a actuar sobre él, ¿cierto? Porque está parcialmente sumergido en el agua. Entonces, el empuje va a trabajar con la densidad del agua del mar. El volumen sumergido va a ser solamente la parte que está dentro del agua. Eso es el volumen sumergido, solamente la parte que está dentro del agua. Y la gravedad es constante, ¿cierto? Eso lo conocemos. Entonces, interpretando la fórmula del empuje, es lo que hemos hecho acá. Miren, el empuje 1, que es este de acá, ¿cierto? Perdón. El empuje 1, que es este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser su fórmula? Va a ser como está ahí, miren, densidad 1 multiplicado por el volumen sumergido 1 por la gravedad. Entonces, ¿qué significa eso? Miren? Densidad 1, ¿por qué? Porque yo sé que el empuje 1 está sumergido ¿dónde? Está actuando en el fluido de densidad 1, ¿cierto? Entonces, ese es el empuje 1. Volumen sumergido 1. ¿Cuál es ese volumen sumergido 1? Es este de acá, miren. Es solamente la cilindro que está sumergido en... ¿Por qué? Porque es solamente en ese fluido donde está interviniendo el empuje 1. O sea, muy importante eso. O sea, no se vayan a confundir el volumen sumergido 2 con este de acá abajo. No, cuidado con eso. Entonces, eso es el volumen sumergido 1. Es solamente esa parte de ahí que es ondeado. Porque es esa parte nomás que está sumergido en el fluido de densidad 1. Pues bueno, lo mismo se hace para el empuje 2 como para el empuje 3. El empuje 2, por ejemplo, va a ser densidad 2, ¿cierto? Va a ser densidad 2, como lo vemos en el esquema, multiplicado por el volumen sumergido 2.
¿Y cuál es ese volumen sumergido 2? Es este de acá, ¿cierto? Es solamente la parte que está en el fluido de densidad 2, porque solamente ahí está interviniendo el empuje 2. Pues bueno, esa es la expresión, ¿cierto? La expresión para los empujes. ¿Qué pasa con el peso? El peso, nosotros conocemos que el peso de un cuerpo, ¿cierto? Por definición es masa por gravedad. Todos lo conocemos, ¿cierto? Esa fórmula. El peso es masa por gravedad. Pero si yo continúo desarrollando esa fórmula de ahí, de masa por gravedad, la continúo desarrollando, voy a llegar a esta expresión de acá, miren, que el peso va a ser igual a la densidad de ese cuerpo multiplicado por el volumen de ese cuerpo por la gravedad, ¿cierto? Algunos se preguntarán, ¿pero de dónde sale esto, cierto? ¿De dónde sale esta fórmula? Pues bueno, todos saben, ¿cierto? La fórmula de densidad. Densidad que es igual, es masa sobre volumen, ¿cierto? Pues lo único que hago de esa fórmula, perdón, no soy muy bueno dibujando. Lo único que hago de esa fórmula es despejar, ¿cierto? Despejo la masa y me queda que es igual a la densidad por el volumen. Y es lo que tengo acá, mira, densidad por volumen. Es lo único que he hecho. Entonces, esta fórmula es la que me hace a mí, la de densidad de cuerpo por volumen de cuerpo. ¿Por qué esa fórmula? Porque, ¿qué es lo que me pedía el enunciado? Determine el peso específico del cilindro que está sumergido, ¿cierto? Entonces, al calcular la densidad de ese cilindro, pues puedo calcular tranquilamente el peso específico, ¿cierto? Entonces, esa es la expresión que vamos a usar para calcular el peso del cuerpo. En algunos ejercicios pueden ser que usen solamente el de la masa por gravedad, ya no necesitarían esta otra fórmula. Pero solamente está desarrollada nomás esta, la del peso. Pues bueno, entonces de ahí lo único que hacemos es sustituirnos. Y una vez que ha estudiado todas las fórmulas, o sea, tanto del empuje como la del peso, vemos, ¿no?, que podemos simplificar algunas variables. En este caso sería la gravedad. La gravedad se repite, ¿cierto?, en todos los miembros. Me queda esa expresión de ahí nomás. Pues bueno, veamos ahora de esta expresión. Lo que yo conozco es densidad 1, densidad 2, densidad 3, pero no conozco los volúmenes sumergidos, ¿cierto? No conozco ese volumen sumergido. Entonces, el volumen sumergido, como le había dicho, es solamente la porción del cilindro que está sumergido dentro de ese fluido, ¿cierto?, donde está actuando el empuje. Para el caso 1, para este caso de densidad 1, habíamos dicho, ¿cierto?, del cilindro que está sumergido ahí. Y esa por una altura, ¿cierto?, tiene una cierta altura. Entonces, esa altura yo la conozco, es h sub 1. Entonces, h sub 1 es un secto de h. Entonces, conozco esa altura y conozco el área. Entonces, ¿cómo sería mi volumen sumergido 1? Sería algo así, miren. El área multiplicado por la altura, porque es el volumen de un cilindro, ¿cierto? El cilindro es el área por la altura. Entonces, el volumen sumergido 1 sería esa expresión de ahí, el área multiplicado por h sub 1. ¿Por qué h sub 1? Porque es esa altura que está sumergido solamente en el fluido de densidad 1. Lo mismo para la densidad 2, que está sumergido en la parte 2, ¿cierto? Que sería esta de acá, la de abajo, la parte inferior. Lo mismo, ¿cierto? Sería el área multiplicado por h sub 2, que sería esta distancia nomás ahí que lo vemos en el esquema. Entonces, lo hacen lo mismo tanto para el de fluido de densidad 3, que habíamos calculado h sub 3, porque no nos lo daba como dato, ¿cierto? H sub 3. Así que era necesario conocer h sub 3. Lo habíamos hecho por esa suma complementaria, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el peso? El peso era densidad por volumen del cuerpo, ¿cierto? Lo habíamos simplificado a la gravedad y nos quedamos esta expresión. Entonces, el volumen del cuerpo, volumen total, o sea, ya es el volumen de todo el cuerpo de acá, porque estamos hablando de la masa del cilindro, entonces es todo el cuerpo. Por eso es que es área por la altura total, por h. Pues bueno, de esta expresión, vean, ¿no?, que yo puedo simplificar algunas variables. No se olviden, reemplazamos los valores de h1 nomás acá. h1, h2 y h3 lo he reemplazado nomás. h1 era un secto de h, h2 era un cuarto de h, está acá, este es h2, y h3 es 7 sobre 12. Ambas multiplican por sus densidades, así que lo único que he hecho hasta acá es reemplazar los valores de h1, h2 y h3. Pues bueno, vean, ¿no? En toda esta ecuación de acá puedo factorizar algunas variables. ¿Qué puedo factorizar? El área y las h, ¿cierto? La altura total. Entonces, simplificando eso, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar algo así, miren. Toda esta expresión de acá, pueden ver,
he simplificado el área y la altura y me quedó algo así. Entonces, de toda esta expresión, yo ya conozco los datos ya. Conozco la densidad 1 porque da un dato, conozco la densidad 3 porque da un dato y la densidad 2 de igual manera, ¿cierto? Da un dato. Entonces, todas esas densidades lo conozco y automáticamente puedo calcular la densidad del cuerpo. Entonces, esa era la solución de este problema. Solamente era jugar con las fórmulas, o sea, reemplazar sus fórmulas y el análisis. Porque lo que sigue nomás es reemplazar, ¿cierto? Reemplazar las densidades que me daban como dato. O sea, lo había convertido de relativa a la densidad real. Entonces, lo reemplazo los datos y me va a quedar este valor de acá, que es de 1151 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del cuerpo. Entonces, pero a mí me pedía el peso específico, ¿cierto? Pero yo sé que el peso específico nomás, ¿cómo se define? Se define como el producto entre la densidad del cuerpo por la gravedad. Entonces, lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Reemplazo la densidad por la gravedad y voy a obtener el valor del peso específico, que es 11.291,31. Entonces, esa era la solución de este problema, ¿no? Como pueden ver, es solamente era eso, analizar todas las fuerzas, distribuir de forma, encontrar el valor de H sub 3 porque no lo conocíamos y lo demás era reemplazar las fórmulas nomás de H sub 3 mediante una sumatoria de juego ahí simplificadas. Esa era la solución de este problema. No sé si tienen preguntas de este ejercicio. Ya, entonces, como pueden ver, como le había dicho ayer también, ¿no? La mayoría de los lo resuelven de forma genérica. O sea, directamente reemplazamos los datos al final cuando hayamos hallado nuestra ecuación. Entonces, podrían haber reemplazado acá, sí, porque recuerden, ¿no? Que el área del cilindro nos daba el diámetro, que era, si no recuerdo bien, era 30 centímetros el diámetro. Entonces, podían haber reemplazado ahí y tranquilamente hallaban la densidad del cuerpo. O sea, podían haber hecho eso. Pero yo lo vi más conveniente simplificarlo, el área y la altura. El área y la altura, la expresión de acá. Pues bueno, podían haber hecho eso, ¿no? O sea, directamente reemplazar todos sus datos acá. Podían haber hecho eso y así hallaban la densidad del cuerpo. O si no, podían factorizarlo y llegaban a esta expresión que es menos tediosa, ¿cierto? Pues bueno. Ahora, una observación de este ejercicio sería más que todo una verificación. Y es que la verificación, miren, la densidad del cuerpo o la del cilindro, ¿cierto? Nos dio 1151 kilogramos de metros cúbicos. Esa fue la densidad del cilindro, ¿cierto? La del bloque cilíndrico. Entonces, ¿qué significa esa respuesta? Recordemos la teoría, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la teoría? Si un cuerpo es mayor denso, entonces este va a tender a sumergirse, ¿cierto? Entonces, este fluido de acá, de densidad, este fluido acá, vemos que su densidad es mayor, ¿cierto? Es mayor a la densidad 1. Por ende, se va a sumergir por completo en el fluido de densidad 1. En cambio, con respecto al fluido de densidad 2, es menor, ¿cierto? Es menor, porque este de acá es 1547 y mi respuesta es 1151. Entonces, va a flotar sobre el densidad 2, como lo vemos acá, ¿cierto? Está flotando, no está tocando la parte inferior del tanque. Entonces, con eso es como si fuese una verificación de que su respuesta esté correcta, ¿cierto? Porque si hubiese salido, por así decirlo, 1600, entonces no estaría correcta su respuesta, porque si fuese 1600, entonces su H sub 2 sería igual al espesor, ¿cierto? Al espesor del fluido de densidad 2, porque estaría tocando fondo, porque es mayor, más denso que los tres fluidos. Entonces eso como una verificación de este ejercicio, ¿cierto? Su densidad, como pueden ver, está correcta, la densidad que hemos hallado. No creo que tengan pregunta. Entonces, esta es una pregunta que más seguro entre al examen. O sea, lo he visto en modelos antiguos y, o sea, el 2019 como leí, y en los 2 semestres del 2019 entró este ejercicio. Mi amigo me comentó eso y le entró eso. Y, pues bueno, como han visto, no, solamente los únicos datos que van a necesitar son estos de acá. Lo más importante. Resolvamos ahora otro modelo de examen, que es este de acá.
el de la esfera, ¿cierto? El de la esfera de plomo que está lleno de aire. Es un modelo de ensamen que es bastante antiguo este de acá. Está en su libro del ingeniero, o sea, también está en su práctico este ejercicio de acá. Pues bueno, comencemos, ¿no?, con la solución de este problema. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Una esfera de plomo lleno de aire con un radio de 0,1 centímetros. Se encuentra totalmente sumergida en un tanque de agua, como se ve en la figura. ¿Cuál es el espesor E en centímetros de la capa de plomo? Si la esfera ni flota ni se hunde. Además nos dice que la densidad del plomo es de 11.300 kilos de metros cúbicos. Entonces, este es mi esquema. Este es uno de los pocos ejercicios que tiene esquema, como vemos acá. Creo que es el único nomás. No son dos ejercicios que tienen esquema de estos tipos de acá, de estos modelos de empuje. Pues bueno, el primer paso ya saben, ¿cierto? Analizo todos mis datos en sistema internacional. Sin embargo, este ejercicio me da los datos ya en sistema internacional. O sea, el radio está en metros, la densidad del plomo está en kilogramos de metros cúbicos. Entonces, todo está en sistema internacional. Entonces, anoto mis datos, que son estos de acá. Pues bueno, ¿cuáles son mis fórmulas, cierto? Las fórmulas que voy a utilizar son las siguientes. En sí solamente voy a usar la del empuje y voy a usar la del peso. En este caso solamente anoté la del empuje. Ustedes saben que hasta este punto de acá habíamos trabajado con esta fórmula del empuje, que era densidad de líquido multiplicado por el volumen sumergido por la gravedad, ¿cierto? Sin embargo, esa fórmula también se lo podría escribir de esta forma, que el empuje sea igual al peso específico del líquido multiplicado por su volumen sumergido. ¿Por qué? Porque todos saben, ¿cierto?, que el peso específico, ¿cómo se define? Se define como la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces, densidad por gravedad, ¿qué me origina? Me origina peso específico. Entonces, pueden usar esta fórmula o esta otra fórmula. Cualquiera de las dos es válida. Esa va a ser conforme a los datos que le dé el ingeniero. Para este caso, nosotros vamos a usar la del peso específico, la de acá. A pesar de que nos dé la densidad, ¿cierto? Vamos a usar la del peso específico. Ahorita les explico por qué, ¿no? Pues bueno, este como si fuera su primer paso, anotan todos sus datos en sistema internacional. Entonces lo que prosigue ya es lo que sabemos, ¿cierto? Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, hago una sumatoria de fuerzas verticales, y lo que analizo es cuáles son, ¿cierto?, esas fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. Son un peso, ¿cierto? Un peso correspondiente a la esfera. Se voy a tener el peso de la esfera y voy a obtener el empuje. El empuje sumergirse del agua, ¿cierto? Porque me está diciendo que está sumergido en agua. Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. Empuje y el peso. No hay otras más. Entonces, la sumo, ¿cierto? Aplico la ley de signos. Si va arriba es positivo, si va abajo es negativo. Me queda esa expresión, que el empuje menos el peso de la esfera es igual a 0. Entonces, me queda esta expresión. Pues bueno, lo que hago es despejar el empuje. El peso, perdón, pasa al otro miembro con negativo. Me queda esa expresión de ahí. Y reemplazo, ¿cierto? Reemplazo por mis fórmulas. Yo sé que el empuje es igual al peso específico líquido multiplicado por el volumen sumergido. En este caso de acá, recuerden de que cuando un cuerpo está totalmente sumergido, entonces ese volumen sumergido, ¿a qué es igual? Al volumen del cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo está totalmente sumergido. O sea, en otras palabras, cuando el cuerpo está totalmente sumergido, lo que se utiliza en la fórmula del empuje es el volumen del cuerpo, porque está totalmente sumergido, ¿cierto? O sea, es válido el análisis. Eso lo habíamos visto también en la anterior clase, o sea, con los ejercicios que de esa tabla, por ejemplo, de ese niño que estaba encima de la tabla, aplicábamos ese concepto de ahí. Lo mismo hacemos acá, porque la esfera está totalmente sumergida. Está sumergida, pero como dice acá, ni flota ni se hunde. Está así en equilibrio, o sea, dentro del agua está. Pues bueno, entonces, el empuje es densidad de líquido por el volumen. ¿Por qué? Porque está sumergido, ¿cierto? Está dentro del agua. Es igual al peso de la esfera. Y el peso, como sabrán, es peso específico multiplicado por el volumen de la esfera, ¿cierto? Entonces, esa es la expresión para calcular el peso. En este caso es esa ahí. ¿De dónde sale esa fórmula? Quizás se pregunten algunos, ¿cierto? Recuerdan, ¿cierto?, que el peso
específico también como el peso de un cuerpo sobre su volumen. Pues lo único que hago es despejar el peso y llego a esta expresión de aquí. Peso específico multiplicado por el volumen. Solamente despejo el peso. Entonces, y vean, ¿no? Que puedo simplificar algunas variables. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar el volumen de la esfera, ¿cierto? Porque se repiten ambos miembros. Entonces, me va a quedar esta expresión. Peso específico del líquido es igual al peso específico de la esfera. Y era lo que quería llegar. Entonces, esta expresión de acá me va a ayudar a determinar el espesor de la esfera. Esta de acá, que la densidad del líquido sea igual a la densidad de la esfera. Miren, aquí una observación también en este ejercicio antes de continuar. Ustedes podrían haber hecho directamente esta igualdad de acá. O sea, directamente pasarse a que la densidad del líquido sea igual a la densidad de la esfera. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el enunciado que nos decía, si la esfera ni flota ni se... Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué flota? ¿Qué significa? No esté flotando ni se esté hundiendo. Si recuerdan la teoría, lo que nos decía era que cuando un cuerpo se sumerge es porque su densidad es mayor, ¿cierto? Es mayor a la del fluido. Cuando un cuerpo flota es cuando su densidad es menor a la del fluido, ¿cierto? Pero cuando un cuerpo está ahí, ni está flotando ni está hundiendo, o sea, está ahí entre medio del líquido, o sea, está dentro del líquido, pero está ahí estacionario, ese cuerpo. Entonces, cuando es ese caso, se dice que se ocurre esto, cuando las densidades o los pesos específicos son iguales. Entonces, eso podrían haber hecho esto en este ejercicio, directamente saltarse esta igualdad, pero tendrían que haber especificado. Específico líquido es igual a la densidad de la esfera. ¿Por qué? Porque la esfera no está ni flotando ni se está hundiendo. Entonces, eso podrían haber hecho en este ejercicio, directamente saltarse acá y especificar. Entonces, hemos llegado a este punto y como le había dicho, esta igualdad acá me va a ayudar, ¿cierto?, a calcular el espesor E. Pues bueno, si analizan la igualdad, yo conozco, ¿cierto? Conozco la densidad del líquido, porque es agua. Perdón, conozco el peso específico del líquido, ¿cierto? Porque sé que, sin embargo, no conozco el peso específico de la esfera. Esa es mi incógnita. Es lo que tengo que hallar, el peso específico de la esfera. Entonces, el peso específico de la esfera voy a hallar mediante la siguiente fórmula. Miren, ya conocen, ¿cierto?, la fórmula del peso específico. Es densidad por gravedad, o también es lo mismo que peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cualquiera de esas dos fórmulas la voy a utilizar. Pues bueno, conozco el peso específico del líquido, lo que no conozco es el peso específico de la esfera. ¿Y de qué está constituido la esfera? Está constituido de plomo y está constituido de aire. La esfera tiene esos dos materiales, ¿cierto? Aire y plomo. Entonces, ¿qué significa? Es una esfera que casi tiene una porción de aire ahí dentro. Es como una pelota, ¿cierto? Esto de acá, esta esfera hueca. Una pelota que está llena de aire, ¿no? Pues bueno, entonces yo quiero, según mi esquema, lo que tengo acá. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese peso específico de la esfera? Entonces, esto es lo que le decía. La fórmula del peso específico, conocen, ¿cierto? Es el peso sobre el volumen. También hay otra fórmula, ¿cierto? La del peso específico, que es esta de acá, la que tenemos acá abajo, miren. El peso específico era densidad del líquido por la gravedad. ¿Cuál de las dos me conviene usar? Me conviene usar esta de acá. ¿Por qué la de acá? Porque el volumen de la esfera va a utilizar como dato necesario el radio, ¿cierto? Entonces, el radio me lo daban como dato. Entonces, sí o sí tenían que usar esta fórmula para este ejercicio acá. Sobre el volumen. Bueno, entonces esa es la fórmula para calcular el peso específico de la esfera. Entonces, una vez que yo la calcule, voy a poder igualar y así encontrar mi variable, ¿cierto? Que es el espesor. Entonces, peso específico de la esfera es igual al peso de la esfera sobre el volumen de la esfera. Yo no conozco ni el peso de la esfera ni el volumen de la esfera, pero yo sé que el peso de la esfera, como le había dicho, está constituido de aire y de plomo. Entonces, el peso de la esfera del cuerpo va a ser igual al peso del aire más el peso del plomo. Entonces, esta es la expresión para que yo calcule el peso de la esfera. Sin embargo, no
el peso del aire no es un dato que tiende a cero, no se lo toma en cuenta ese valor, el peso del aire no lo tomamos en cuenta. Entonces, directamente, el peso de la esfera va a ser igual a ¿cuánto? Al peso del plomo, ¿cierto? Porque este dato de acá no es igual a cero. Entonces, esta es la expresión para calcular el peso de la esfera. Pues bueno, para calcular la esfera necesitamos cómo calcular el peso específico de la esfera. Entonces, si tienen preguntas hasta acá pueden hacerla nomás. Entonces, continuando, ¿no? con el ejercicio, habíamos dicho que para calcular, ¿no? Ese espesor, habíamos llegado a esta igualdad acá, que el peso específico del líquido iba a ser igual al peso específico de la esfera. Entonces, para calcular el peso específico de la esfera, vamos a usar la siguiente fórmula, ¿cierto? El peso sobre el volumen, que conocemos, ¿cierto? Esta fórmula de acá. Entonces, para calcular el peso específico de la esfera, es necesario conocer el peso de la esfera y el volumen de la esfera. O sea, estos dos datos no los conozco. Pero habíamos dicho eso, ¿cierto? Que el peso de la esfera está constituido tanto de aire como de plomo. Entonces, tengo que tomar en cuenta esas dos variables de ahí, ¿cierto? Tanto el peso del aire como el peso del plomo. Pero habíamos dicho que el plomo tiene un peso que tiende a cero, ¿cierto? No se lo toma en cuenta ese peso. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que el peso de la esfera iba a ser igual al peso del plomo. Entonces, esta expresión me iba a permitir calcular el peso de la esfera, ¿cierto? Entonces, ¿qué prosigue? Voy a conocer ahora el peso del plomo. ¿Cómo lo voy a hacer? Conozco, ¿cierto? Conozco su densidad del plomo, que es 11.300. Entonces, con esa expresión puedo calcular el peso del plomo. Pues bueno, el peso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso específico del plomo multiplicado por el peso específico del plomo multiplicado por el volumen del plomo, ¿cierto? Que es esta de acá, esta expresión. Pues bueno, peso específico del plomo no lo conozco, pero sí conozco su densidad, es lo que le había dicho. Entonces, lo único que hacemos es igualar acá, miren, el peso de la esfera, que a lo que habíamos llegado, porque el peso del aire no lo tomamos en cuenta, iba a ser igual al peso del plomo. Entonces, el peso del plomo era igual al peso específico del plomo multiplicado por el volumen del plomo, que era esa expresión de ahí, que está. Entonces, como estos dos son iguales, entonces el peso de la esfera es igual al peso del plomo, entonces directamente yo igualo, ¿cierto?, sus ecuaciones. Voy a llegar a esta de acá. Lo único que he hecho es, como sé el peso del plomo, que es esto acá, y sé que el peso del plomo y el peso de la esfera son iguales, entonces lo igualo nomás, ¿cierto? Peso de la esfera entonces va a ser igual al peso específico del plomo multiplicado por el volumen del plomo. Esta expresión de acá me va a permitir calcular, ¿cierto?, el peso de la esfera. Y eso, por ende, me va a permitir calcular el peso específico de la esfera. Entonces, de esa forma es que vamos analizando datos por datos. Entonces, calculo primero el peso de la esfera, con eso calculo luego el peso específico de la esfera y de recién lo voy a reemplazar en esta fórmula de acá, en esta igualdad de acá. Pues bueno, ya conozco el peso de la esfera. Lo que ahora prosigue es conocer el volumen de la esfera. Conocer, ¿cierto?, esta parte de acá, mi denominador. Entonces, ese volumen de la esfera, ¿a qué va a ser igual? De igual manera, ¿cierto?, hago el análisis. Va a ser igual a un volumen de aire más un volumen de plomo. O sea, porque la esfera está constituido de aire y de plomo, ¿cierto? Entonces, esa es la expresión para calcular el volumen de la esfera. Entonces, esa expresión de ahí, como pueden ver, el volumen del aire no se lo toma en cuenta. Sí se lo toma en cuenta el volumen del aire. Ya no así como en el peso, ¿cierto? Que lo descartábamos. Acá sí lo vamos a tomar en cuenta, el volumen del aire. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que conocer el volumen del plomo y tenemos que conocer el volumen del aire para así conocer el volumen de la esfera. Entonces, el volumen, vamos a conocer primero el volumen del plomo, que es esta expresión de acá. Ahora algunos se preguntarán, pero ¿de dónde sale, cierto, esa expresión de ahí, de que el volumen del plomo sea igual a 4 tercios de pi por radio al cubo menos 4 tercios de pi menos por radio menos el espesor elevado al cubo?
¿De dónde sale esa expresión? Entonces, vean el esquema, miren. Como pueden ver en el esquema, lo que tenemos es un volumen de plomo que tiene un cierto radio e internamente tiene un volumen del aire. Entonces, si yo a ese volumen de plomo le quito el volumen del aire, voy a obtener esta expresión de acá. Entonces, con esa expresión es que ustedes calculaban el volumen de plomo. Este de acá de 4 tercios de pi por radio al cubo es el volumen total, o sea, de toda la esfera, de todo el radio. Y este volumen de acá de 4 tercios de pi por radio menos e elevado al cubo es el volumen del aire. ¿Por qué? Ahora se preguntarán algunos por qué R menos E. Porque el aire tiene un cierto radio, ¿cierto? Que es ese pedacito de ahí. Entonces, ese radio de ahí, ¿a qué es igual? O sea, un radio interno, podríamos decirlo. Ese radio de ahí, ¿a qué es igual? Es igual al radio mayor menos el espesor, ¿cierto? Menos el espesor. Entonces, ese radio menos el espesor va a ser el radio del volumen del aire. O sea, entonces, de esa forma ustedes calculaban el volumen del plomo. Era el radio de la esfera menos, perdón, el volumen total, ¿no?, de la esfera, que es 4 tercios de pi por radio al cubo, menos el volumen del aire, ¿cierto? Y su radio es este de acá, de R menos E. Entonces, con esa expresión es que ustedes calculan el volumen del plomo. ¿Qué pasa con el volumen del aire? Como le había dicho, ¿no? Es solamente esta expresión de acá, el volumen del aire. Es esta, la de 4 tercios de pi por R menos E. Esa expresión de ahí. ¿Por qué? Nuevamente lo recuerdo, ¿cierto? ¿Por qué R menos E? Porque es este radio pequeñito acá, ¿cierto? Que es el interno. Entonces ese pequeñito ahí, ese radio de ahí es solamente el radio mayor menos el espesor. Entonces con eso calculaban el volumen del aire. Entonces, una vez conocido el volumen del plomo y el volumen del aire, pues tranquilamente puedo calcular el volumen de la esfera, ¿cierto? Solamente va a ser la suma nomás, la suma de los dos, ¿cierto? Porque a eso había llegado, de que el volumen de la esfera es el volumen tanto del aire como del plomo. Entonces, solamente sumo estos dos valores y queda esta expresión. Y si ustedes analizan la expresión, puedo simplificar, ¿cierto? Puedo simplificar estas dos variables que son términos semejantes, pero de signo contrario. Entonces, simplificando, me da como resultado que el volumen de la esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Esto es nomás la fórmula del volumen de la esfera. Entonces, con eso ya una vez que hayas conocido el volumen de la esfera y hayas conocido el peso de la esfera, pues bueno, ya tengo, ¿cierto?, todos los datos para poder encontrar el peso específico de la esfera, que era lo que quería encontrar, que era esto de acá. Entonces yo ya conozco el peso de la esfera, porque ya está acá, es esta de acá, y ya conozco el volumen de la esfera, ¿cierto?, que es este de acá. Entonces ya conozco todo, ¿cierto? Entonces ya tranquilamente puedo calcular el peso específico de la esfera y luego igualarla en mi ecuación, ¿cierto? En esta igualdad acá. Entonces, ya lo único que sigue ahora es reemplazar, ¿cierto? Tengo que reemplazar datos nomás, como ya conozco el volumen de la esfera y el peso de la esfera. Lo único que hago es reemplazar. Me queda una expresión así, ¿cierto? Parto de la igualdad y el peso de la esfera queda esta de acá, ¿cierto? Que es el peso específico de la esfera, perdón, que es esta de acá, el peso de la esfera sobre el volumen de la esfera. Lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Que es esto de acá. Peso de la esfera, habíamos dicho que es este de acá, ¿no? Habíamos llegado a esa igualdad, que el peso de la esfera es igual al peso específico del plomo multiplicado por el volumen del plomo. Entonces lo reemplazamos nomás, está ahí. Volumen de la esfera es esta expresión de acá, ¿cierto? La de acá abajo. Entonces lo reemplazo nomás el volumen de la esfera. Llego a esa expresión de ahí, ¿cierto? Habíamos dicho que el peso específico del plomo lo iba a determinar en función de su densidad, porque la densidad lo conozco. Y es que el peso específico también se define, ¿cómo? Se define como el peso, la densidad multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Entonces, de esa forma calculo el peso específico del plomo. O también de esta otra expresión, ¿cierto? Que es el peso sobre el volumen. O sea, tiene dos fórmulas el peso específico. Pues bueno, lo único que he hecho es reemplazar nomás mis datos ahí. Entonces, continúo, ¿cierto?, desarrollando. Conozco la densidad líquido, conozco el peso específico del plomo y el radio lo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi única incógnita en esa expresión de ahí?
mi única incógnita es el volumen del plomo. Esta de acá no conozco, ¿cierto? El volumen. Entonces, el volumen del plomo también lo había determinado el volumen del plomo. ¿Dónde está el volumen del plomo? Es esta de acá, ¿cierto? Este es el volumen del plomo, que es 4 tercios de pi por radio al cubo menos 4 tercios de pi por radio menos e elevado al cubo. Esa expresión es el volumen del plomo. Entonces, esa expresión tengo que reemplazar nuevamente ahí. Entonces, me va a quedar esa otra expresión de ahí. Pues bueno, este sería... Ahora, mi única tarea acá es despejar mi incógnita. ¿Y cuál es mi incógnita ahí? El espesor, ¿cierto? Es mi única incógnita que tengo ahí porque ya todas las otras variables lo conozco. Conozco el peso específico del líquido, el peso específico del plomo, voy a hallarlo en función de su densidad. El radio lo conozco y lo que no conozco es este espesor, ¿cierto? Que es mi incógnita. Entonces, ese espesor, mi única tarea es despejarlo. Parece complicado, ¿cierto? Despejarlo todas estas fórmulas. Pero se nos va a simplificar en algunos datos, miren. ¿Cómo lo simplifico? De esta forma, miren. Este 4 tercios de pi va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y este peso específico del plomo, como está multiplicando, va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces me queda esta expresión de ahí. Lo único que he hecho es despejar nomás. Este de acá pasa a multiplicar y este pasa a dividir el peso específico del plomo. Entonces, una vez despejado eso, lo que prosigue ir despejando, si yo continúo hasta despejar E. Pero, como pueden ver en la expresión de ahí, puedo simplificar algunas variables, ¿cierto? ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar 4 tercios de pi, o sea, las voy a factorizar, porque veo que se repite, ¿cierto? En ambos miembros. Entonces, me quedaría así la expresión, miren. Me quedaría que 4 tercios de pi radio al cubo menos r menos e elevado al cubo es igual al peso específico del líquido sobre el peso específico del plomo. Pero de acá que pasa al otro miembro con signo cambiante y lo único que he hecho es despejar nomás. Este queda positivo, pasa con negativo y lo multiplico por menos 1. No creo que se pierdan ahí, lo único que estoy haciendo es multiplicar por menos 1. Entonces, eso es lo que hice. Lo dejé solitario al espesor y como pueden ver, para eliminar una potencia, ya saben, ¿cierto? Aplican raíz nomás. Y en este caso sería raíz cúbica, ¿cierto? Aplico raíz cúbica en ambos miembros. Aplico raíz cúbica en ambos miembros y así voy a poder despejar E, que sería mi incógnita. Entonces despejo E y voy a poder obtener esta expresión de acá. Miren. Lo único que he hecho es sacar raíz cúbica. Tengo esta expresión de acá, reemplazo todos mis datos, o sea, el radio del cubo que me daba el dato, el radio me lo daba como dato, el peso específico del líquido era agua, ¿cierto? Entonces el peso específico del agua, ¿qué es igual? 9.810 kilonewtons sobre metros cúbicos, ¿cierto? Ese es el peso específico del agua. Reemplazo esos datos y me queda esta expresión de acá. Lo único que hago entonces es despejar E y me va a originar ese dato. Y está en metros, entonces para llevarlo a centímetros lo multiplican por 100 y ese sería su espesor de 0,30 centímetros, el cual es ese sería, ¿no? El cual es un dato aceptable, ¿cierto? Porque es inferior al radio, que es 0,1 metro. Este está en metros y este está en centímetros, por eso es que este pareciera que es mayor, pero no es así porque está en centímetros, es mucho más pequeño. ¿Algunas preguntas de este ejercicio de acá, de este problema? A ver, una observación, ¿no? El peso específico del plomo, ya sabes, ¿cierto? El peso específico del plomo era nomás la densidad del plomo, que da un dato, la densidad del plomo, que da un dato multiplicado por su gravedad, ¿cierto? Entonces, de esa forma nomás llaman el peso específico del plomo, densidad por gravedad. Y es lo que hicimos acá nomás, solamente reemplazaban eso nomás. Como tenía la densidad, reemplazaban y la gravedad ya lo conocen ya. Eso nomás sería la solución de este problema. Como pueden ver, era fórmula tras fórmula, es lo complicado de este ejercicio. Tenían que llegar a esta igualdad y de ahí encontrar el peso específico de la esfera. Hallaban el peso específico de la esfera, hallaban el peso y el volumen de la esfera y
y lo igualaban y despejaban nomás. Y no se olviden cómo calcular el volumen de la esfera, que era un poco complicado nomás, ese era análisis del esquema. Como le decía, ¿no? Este ejercicio de acá, este modelo, es bastante antiguo, está en su práctico de su libro, así que les puede ayudar en él. Y el ingeniero en sí de los exámenes saca del práctico nomás. O sea, lo más complicadito saca los ejercicios de ahí del práctico. Entonces, todos los ejercicios también que habíamos resuelto antes eran del práctico. O sea, la mayoría estaban en el práctico. Pasemos a resolver este de acá. Este me tocó a mí en mi examen cuando estaba llevándola con el ingeniero. Nuevamente le hago recuerdo. El enunciado no tiene esquema. Es solamente un enunciado y el esquema tienen que analizarlo o tienen que graficarlo en base a su esquema. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice, no? El enunciado? Miren. Nos dice un recipiente cilíndrico de altura h y de radio 20 centímetros flota en agua con h igual 12 centímetros de altura por encima de la superficie del agua, mientras que por debajo del cilindro cuelga un bloque de metal de 65 newtons. Posteriormente se descuelga el bloque de metal y se lo coloca dentro del cilindro, y por tanto el cilindro cambia su profundidad de hundimiento. Suponiendo que el bloque tiene una densidad relativa de 6,8, se pide determinar qué parte de la altura del cilindro, es decir, h', se encontrará por encima de la superficie del agua, después de introducir en su interior el bloque cilíndrico. Pues bueno, si analizan el enunciado, podrán ver de que son dos casos. El primer caso es cuando ese bloque de metal, ¿cierto? Que me lo dice ahí el enunciado, es cuando ese bloque de metal está colgando del cilindro. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando ya ese bloque, ¿no? Se lo coloca dentro del cilindro, como dice acá, miren. Entonces, esos dos casos tienen que analizarlo para este esquema de acá, para este ejercicio, perdón. Uno cuando está colgando el bloque y el otro cuando está dentro del bloque. Acá está, ¿no? Cuando cuelga un bloque de metal. Entonces, para esos dos casos es que tienen que resolver este problema. Cuando cuelga el bloque y cuando lo colocan dentro del cilindro. Entonces, primer paso ya lo saben, ¿cierto? Anotan todos sus datos en el sistema internacional. ¿Qué es lo que me daba como dato? Me daba el radio, ¿cierto? El radio de ese cilindro que era 20 centímetros. Me daba la profundidad con la cual se estaba sumergiendo, ¿cierto? Me daba también el peso del bloque, ¿cierto? Que era 65 newtons. ¿Qué más me daba? Me daba la densidad, ¿cierto? La densidad de ese bloque de metal, que es 6.800 kilogramos de metros cúbicos. Me daba la relativa, pero yo hallé la densidad absoluta, ¿cierto? El bloque, solamente multiplicarlo por 1000 nomás. ¿Qué más? Me daba esa altura, ¿cierto? Que era la que se sumergía en el primer caso. O sea, h, estos 12 centímetros solamente es para el primer caso, ¿cierto? Porque es lo que me dicen, con 12 centímetros de su altura, mientras que cuando el bloque cuelga, ¿cierto? Entonces eso es para el primer caso. Pero ahorita lo vamos a ver con el esquema. Entonces, este es el esquema para su primer caso, miren. Tengo el bloque cilíndrico de radio 20 centímetros. Tiene una cierta altura h, ¿cierto? Que no lo conozco. Es un dato nomás, está ahí. Entonces, como ven, el bloque cilíndrico está flotando en el agua. Además, ¿qué es lo que me dice del primer caso? Me dice que cuelga, ¿cierto? Cuelga del bloque cilíndrico este bloque de metal que está acá abajo. Entonces, está colgando ahí. Entonces, lo que origina este bloque de metal es que se hunda. ¿Cuánto se va a hundir? No lo conozco, ¿cierto? Pero sí conozco que 12 centímetros van a sobresalir fuera de la superficie del agua. Eso es muy importante. Los 12 centímetros era la altura que estaba por encima de la superficie del agua. No lo vayan a poner acá abajo, no. Es la altura que está por encima de la superficie del agua. Si lo hubiese dicho, sumerge 12 centímetros, entonces esa H estaría aquí debajo, o sea, por debajo del nivel del agua. Pero en este caso no, ¿cierto? Porque el enunciado nos lo especifica que está por encima de la superficie del agua. Entonces, esos son los 12 centímetros.
Entonces, este es el esquema para el primer caso. Tengo el bloque cilíndrico y está colgado bajo él un bloque de metal. Pues bueno, ya saben, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es analizar una sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? O sea, analizar todas las fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. ¿Cuáles son esas fuerzas, no? Pues bueno, esto es bien raro, la verdad, este ejercicio. O sea, es bastante interesante la solución de este ejercicio porque, como pueden ver, para este caso de acá voy a tener dos empujes. Ahora, algunos se preguntarán, ¿pero por qué tengo dos empujes si solamente tengo un fluido? O sea, esa sería una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué tengo dos empujes? Como vemos acá, miren. La razón es de que el empuje, ¿cómo se define? Se define como la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad, ¿cierto? Entonces, el empuje, como pueden ver, depende de la densidad donde está sumergido el bloque. En este caso, solamente hay un fluido, entonces solamente tendría que haber un empuje. Pero, sin embargo, el empuje también depende del volumen sumergido. O sea, eso es lo que nos dice la fórmula, ¿cierto? Empuje es densidad por volumen sumergido por gravedad. Y en el esquema vemos que tenemos dos volúmenes sumergidos. Tenemos la del bloque cilíndrico y la del bloque de metal. Por ende, van a haber dos empujes. O sea, en conclusión, el empuje depende tanto del cuerpo que se sumerja como la densidad, ¿cierto?, donde está sumergido. O sea, el fluido donde está sumergido. Esa sería una conclusión, ¿cierto? Pues, entonces, esa es la razón de que hayan dos empujes acá, porque vemos que hay dos cuerpos que están sumergidos en el mismo fluido, ¿cierto? Entonces, tengo dos empujes y también voy a tener dos pesos, ¿cierto? Porque son dos diferentes cuerpos, son diferentes los cuerpos. Un cilindro y un bloque de metal. Entonces, el peso del cilindro y el peso del bloque de metal, que es un dato, ¿cierto? Es un dato este bloque de metal que es a 65 newtons. Entonces, esas son las únicas fuerzas que intervienen sobre dicho sistema. Lo que hago es sumarlas, ¿cierto? Sumarlas con el criterio de que si van arriba, positiva, si van abajo es negativo y llego a esta expresión de acá. ¿Qué es lo que hago entonces? Despejar. Despejo y llego a esta expresión. A esta de acá le voy a llamar ecuación 1. Es mi ecuación de mi primer caso, cuando el bloque está colgando del cilindro. Entonces, esa es mi ecuación 1, la de acá. Entonces, una vez analizado el primer caso, lo sigue es saltarme al segundo caso. O sea, habíamos dicho en un principio que son dos casos, ¿cierto? Uno cuando está colgando el bloque y otro cuando ya está dentro del cilindro. Entonces tengo que analizar esos dos casos de ahí. Entonces, ¿cuál es el otro caso? El de acá, miren, el segundo caso. Tiene un esquema así, miren. Tengo un cilindro que ya sabemos tiene una altura h y tiene un determinado radio. Entonces, para este caso de acá, lo que me dice que es, se coloca dentro del cilindro. Entonces, ese bloque de metal lo agarro y lo pongo dentro del cilindro. O sea, lo pongo dentro del cilindro y me quedaría así el esquema. Así que al colocarlo dentro del cilindro, por ende, la altura que va a estar por encima de la superficie del agua va a ser diferente. Ya no va a ser la misma, ¿cierto?, que acá. O sea, a pesar de que esté colgando y acá está dentro, es diferente. Así que esa es la altura que me estaba pidiendo como incógnita, ¿cierto? Me dice, mire, ¿qué parte de la altura del cilindro se encontrará por encima de la superficie del agua después de introducir en su interior el bloque metálico? Esa es la incógnita. Entonces, como ven, este es el segundo caso. Ya sabemos, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer. Una sumatoria de fuerzas verticales. Pues bueno, ¿qué fuerzas intervienen? A diferencia del primer caso, en este de acá solamente va a intervenir un empuje. Muy importante es solamente uno. Ahora algunos se preguntarán por qué, ¿cierto? ¿Por qué solamente un empuje? La razón es que como está dentro, externamente uno lo ve como uno, ¿cierto? Como si solamente fuese uno, o sea, un solo volumen sumergido. Entonces, esa es la razón. O sea, al estar dentro, el cuerpo solamente actúa como si fuese un volumen sumergido. Entonces, solamente al emplazar en la fórmula, solamente va a tener un solo empuje. Muy importante eso, un solo empuje. Pero, sin embargo, voy a continuar teniendo dos pesos. O sea, el peso del cilindro y el peso del bloque. ¿Por qué? Porque se me complicaría mucho si lo analizo, porque el cuerpo estaría tanto
estaría constituido tanto del cilindro como del bloque de metal. Entonces, el peso lo analizo por separado. Entonces, esa sería la expresión para el segundo caso. Un solo empuje, porque ya está dentro ya, o sea, ya forma parte, y 2 pesos. Lo que prosigue, ya saben, ¿cierto? Es sumar las fuerzas, empuje positivo y dos pesos negativos. Me queda esa expresión. Despejando, llego a esa ecuación, la cual le voy a llamar ecuación 2, que es esta de acá. Entonces, ya analicé los dos casos y tengo dos ecuaciones para los dos casos, ¿cierto? Entonces, esas dos ecuaciones me va a permitir calcular H', que es mi incógnita. Entonces, este es el primer paso, lo que tenían que hacer en este ejercicio. No sé si tienen preguntas hasta acá, de este ejercicio. Continuando entonces, ¿no? con el ejercicio. Lo que habíamos hecho hasta este punto de acá era esto, ¿cierto? Habíamos determinado las ecuaciones tanto para el primer caso como para el segundo caso, que es esta de acá. Entonces había determinado esas dos ecuaciones nomás. Y estos son mis dos esquemas que ustedes tenían que resolverlo en base al ¿no? En base a su enunciado. Entonces, esos son mis dos esquemas y estas son mis dos fórmulas que había encontrado en base a un análisis del primer caso y el segundo caso. Pues bueno, lo que prosigue es, tengo dos ecuaciones. ¿Qué significa entonces? Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones, ¿cierto? Acá hay un error, pues, me disculpa, es que la cota de H' debería ser total, o sea, hasta el volumen sumergido. Eso es H'. Ya. Entonces, como le había dicho, ¿no? Tengo dos ecuaciones, entonces tengo que resolver esas dos ecuaciones. Pues bueno, si ustedes analizan esas dos ecuaciones de ahí, del primer caso y del segundo caso, notarán que hay una igualdad, que los pesos se repiten. El peso del bloque y el peso del cuerpo se repite tanto en el primer caso como en el segundo caso, ¿cierto? Entonces se repiten. Entonces puedo igualarlas y así resolver la ecuación. Entonces, igualando las ecuaciones, porque estos de acá se repiten, ¿cierto? Igualando, me queda esa expresión de aquí, miren. Empuje 1 más empuje 2 va a ser igual al empuje 3. Ya saben, ¿cierto? El empuje 1 y el empuje 2 son del primer caso. Y el empuje 3 es del segundo caso. Entonces, esa es la expresión, ¿cierto? Esa es la expresión que he llegado, ¿no? Al igualar las ecuaciones. ¿Qué es lo que sigue? Reemplazar, ¿cierto? Reemplazar por la fórmula de los empujes, que ya lo conocen ya. El empuje es densidad del líquido por volumen sumergido por gravedad. Entonces ya le hago recuerdo, ¿cierto? El volumen sumergido es la porción del fluido que está, ¿no? Que está dentro del agua, ¿no? Para ese empuje. En este caso, ese volumen sumergido 1, ¿cuál sería? Miren? Sería hasta de acá, ¿cierto? Porque acá está actuando el empuje 1. Ese sería el volumen sumergido 1. Como pueden ver en la figura, ¿cierto? Ese sería el volumen sumergido 1. Entonces, ese volumen es el que yo tengo que reemplazarlo acá. Lo mismo, ¿cierto? Para el volumen sumergido 2, que en este caso sería el volumen del bloque de metal, o sea, todo el bloque de metal. Pues bueno. Algo, ¿no? Algo muy importante antes de esto. Vean que tanto la densidad como la gravedad son variables que se repiten, ¿cierto? Entonces puedo factorizarlas. Entonces factorizo esas variables y llego a esta expresión, que el volumen sumergido 1 más el volumen del bloque. ¿Por qué volumen de bloque? Se preguntarán, ¿no? Porque yo sé que este volumen del bloque es de acá, ¿no? Es del volumen sumergido 2. De ahí salió ese volumen de bloque, porque estamos hablando del empuje 2. Entonces, ese volumen de bloque salió de acá, mira, del volumen sumergido 2. Entonces, ¿por qué puse volumen de bloque? Porque yo sé que el empuje 2 es del primer caso, que es este de acá. Entonces, ese volumen sumergido 2, veo, ¿no? Que está totalmente sumergido. Lo que significa entonces de que al estar totalmente sumergido, yo lo tomo en cuenta todo el volumen del cuerpo. Por eso es que dice volumen del bloque. Eso lo sabemos por teoría, ¿cierto? Cuando está totalmente sumergido, el volumen sumergido se lo igualas como el volumen del cuerpo, ¿cierto? Como el volumen total.
Entonces llego a esa expresión y es calcular nomás, calcular el volumen sumergido 1. Y es lo que le había dicho, ¿cierto? El volumen sumergido 2 es esta porción nomás de adentro del fluido de ese agua. Entonces ese es el volumen sumergido 2, como vemos acá. Entonces tiene un área, ¿cierto? Un área que lo voy a determinar con su radio. Su altura, ¿cuál es la altura? Es H, que es la altura total del cilindro, menos 12, ¿cierto? H menos 12 me va a originar esta pequeña distancia de acá, una altura que es la altura que es la que está sumergida, ¿cierto? La que está dentro del agua. Entonces, esa es la altura que está sumergida, ¿cierto? Es lo que reemplazo acá para el volumen sumergido 1. El volumen del bloque es la del metal nomás. Eso lo voy a encontrar en función de su densidad y de su peso. ¿Y qué pasa para el volumen sumergido 3? Es el segundo caso, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el volumen sumergido 3 es solamente esta parte de acá, ¿cierto? Es la parte que está dentro de ese fluido, ¿cierto? Dentro del fluido. Entonces, el volumen sumergido 3, como y algo muy importante también, el volumen sumergido 3 solamente es la del cilindro, ya no la del bloque de metal, solamente la del cilindro. ¿Cuál es su altura? Es H menos H', ¿cierto? Es lo mismo que hicimos acá, H menos 12, pero acá hacemos H menos H'. Por eso es muy importante de que analicen el enunciado, porque si hubiesen puesto H' por debajo del nivel del agua, entonces directamente hubiesen desplazado H', pero no, el enunciado lo especificaba, ¿cierto? Especificaba de que es la altura del nivel del agua hasta la superficie del cilindro. Entonces eso es muy importante ahí, ¿no? De analizar el esquema. Entonces, esa es la expresión del volumen sumergido 3. Es el área, que lo voy a determinar en función del radio, multiplicado por su altura sumergida, que sería H menos H', que es lo que tenemos acá. Pues lo único que hago entonces es despejar, ¿cierto? Pero tengo que despejar tengo que despejar H', ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a despejar? De esta forma, miren. Antes, pero voy a multiplicar este paréntesis acá. Miren, si yo multiplico ese paréntesis, ¿qué voy a obtener? A por H menos A por 12, A sobre 12. Esto 0,12 es de los 12 centímetros. Queda un dato, ¿cierto? Solamente lo transformé a metros. Me queda esa expresión y veo, miren, algo muy importante. Sí o sí tienen que simplificarse estas variables porque son datos que no las conozco. O sea, la H no la conocía, no era un dato. Así que sí o sí era necesario simplificarlo. Entonces me queda esa expresión de ahí, miren. Lo único que he hecho es simplificar esa incógnita. Y me queda esta expresión de acá, ¿no? Invierto la ecuación y llego a esta expresión. Ahora, no conozco H', pero es lo que quiero hallar. El área lo puedo hallar en función de su radio. El área nuevamente en función de su radio está acá. El volumen del bloque no lo conozco, esa es una incógnita. Pero si analizan sus datos, ustedes ven que conocen el peso del bloque y conocen la densidad del bloque. O sea, esos son datos necesarios para ya calcular el volumen del bloque. Entonces, calculando, ¿no?, el volumen del bloque, miren, he despejado nomás acá. Calculando el volumen del bloque, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto, miren. Primero voy a determinar la masa del bloque y la masa del bloque lo determino en función de su peso. Sé que el peso es masa por gravedad y sé que el peso del bloque es 65 newtons. Lo único que hago es despejo nomás esa masa y voy a llegar a este valor de acá, 6,52 kilogramos. Esa es la masa del bloque. Entonces, conozco ya la masa y conozco, ¿cierto? Y sé que el volumen del bloque va a ser igual a la masa sobre la densidad. ¿De dónde sale este valor? Se preguntarán ahora. ¿Saben, cierto? La densidad es masa sobre volumen. Pues lo único que hago es despejo el volumen y voy a llegar a esta expresión de acá. Volumen va a ser igual a la masa del bloque sobre la densidad del bloque. Y este es el valor numérico del volumen del bloque. Lo único que hago es reemplazo acá y voy a obtener el valor de H', que era mi incógnita. Entonces, reemplazo, ¿cierto? Reemplazo el volumen del bloque, pero antes vamos allá del área, ¿cierto? El área del cilindro, porque también es otro dato que me lo está pidiendo para allá H'. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? El radio era 0,2.
está mal graficado acá, ¿no? Esto es diámetro. Hay un error ahí, es que No. me va a disculpar. Esto es diámetro, pero el radio era un dato del enunciado. El radio era 0,2. Solamente el esquema está mal. El radio debe ser hasta acá. Entonces, el área lo reemplazan sus datos y van a tener esta expresión. Miren, conozco ya el volumen del bloque porque es lo que he determinado. El área es pi por radio al cuadrado. Lo reemplazo a eso y voy a tener la siguiente expresión. Y lo que sigue es calculadora nomás. Ponen todos estos datos en la calculadora y van a llegar a h'. Entonces, esa era la solución de este problema. Tenían que analizar caso por caso 1 y caso 2. No sé si tienen problemas de preguntas de este ejercicio. ¿Alguna inquietud de este ejercicio acá? ¿Alguna pregunta? Acá también, dice radio 20 centímetros. Es un error nomás del esquema, más disculpa eso. El radio no es 20, hay un error. Entonces, eso sería la conclusión, ¿no? De los modelos de exámenes de estos ejercicios de empuje hidrostático. Hemos resuelto esto en la anterior clase y lo que nos faltaban eran estos tres. Yo, la verdad, si el examen fuese así presencial, como le digo, estoy casi seguro de que va a entrar este de acá, el último que hemos resuelto, este de acá que lo ven en pantalla. El de la esfera no tanto, la verdad, es un modelo bastante antiguo. Este de acá, el de los tres fluidos que lo habíamos resuelto al iniciar la clase, ese es más que seguro que entre. ¿Qué más? Este de acá también, que lo habíamos resuelto el día de ayer, el de la tabla, ¿cierto? No, este es el del pontón. Este de acá lo habíamos resuelto ayer, que le había dicho que tiene una full trampa, ¿cierto? O sea, la full trampa era no reemplazar acá en esta fórmula del caso 2. Este puede ser que entre. Y el de acá también es más que seguro, el de la tabla. Entonces, con eso ya vamos 4, casi seguro modelos de exámenes que entre. Y el de acá, que es un ejercicio bastante largo, pero solamente fórmulas nomás. Entonces, esos 5 ejercicios, practíquenlo bien. O sea, practíquenlo, domínenlo con todas sus fórmulas. Y lo han visto, ¿cierto? La mayoría de los ejercicios son con algunos conceptos teóricos. Entonces, eso sería la clase de hoy. Si tienen preguntas, lo hacen nomás en el grupo o ahorita. Nos queda un minuto ahorita. Pero bueno, eso sería la clase de hoy. Eso sería, gracias nomás por asistir.